Segunda de Samuel, capítulo número 11. Voy a dar lectura, hermanos, del versículo 1 al versículo número 4. Segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Sígame con su vista, dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ver, Señor, la realidad de lo que el pecado hace en una vida, Padre. Cómo el pecado, Señor, puede tirar a un hombre conforme al corazón de Dios. Cómo, Señor, a Satanás no le interesa nuestra posición o el cargo que tengamos. Cómo, Señor, es que el diablo anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, Señor. No interesándole, Padre, lo que seamos, no interesándole, Padre, lo que hayamos logrado, sino, Señor, buscando el momento exacto para hacernos caer. Señor, engrandece tu palabra, que nuestras mentes puedan ser transformadas verdaderamente, Señor. Que, Padre, podamos conocerte a ti, podamos ver tu verdad, Señor, y que te anhelemos más a ti que cualquier pecado de este mundo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una de las historias, hermanos, más tristes que hay en el Antiguo Testamento. Muchos las conocemos, ¿verdad? Es uno de los capítulos más oscuros en la vida de David. Y duele, hermano, ¿verdad? Si vamos siguiendo la lectura, ¿verdad? Hace unos días ustedes pasaron por estos capítulos y vamos viendo la historia, ¿verdad? Y lo que también hemos hablado aquí, cómo David iba de triunfo en triunfo, ¿verdad? De victoria en victoria, conquistando reinos, iba arrasando, ¿verdad? Con todos aquellos que se oponían ante su reinado, porque Dios estaba con él. Pero este capítulo, hermano, es uno de los más terribles y de los más tristes, porque ahora aquel hombre que un día había estado tan cerca de Dios, que un día Dios lo había usado de una manera sin igual, una vez que este hombre que en un momento de su vida, ¿verdad? Su confianza, sus convicciones, sus virtudes, todo lo que él era, estaba completamente rendido a Dios, ahora cae. La Biblia, hermano, vamos a ir viendo antes de comenzar con el pasaje, con ciertas cosas, ¿verdad? La Biblia dice respecto a este pecado, ¿verdad? De la fornicación, del adulterio. En la Biblia, hermano, solamente hay dos pecados que la Biblia nos manda a huir. ¿Alguien sabe cuáles son? Uno es la fornicación y el otro es... ¿Manda? Ahí va de la mano, no, es otro, hermanos. ¿Manda? No, no. La fornicación encierra todos estos pecados, hermanos, todos estos pecados pecados sexuales, vaya, digámoslo así, ¿verdad? El otro pecado, hermano, que la Biblia nos manda a huir es huir de la idolatría, ¿sí? Huir de la fornicación y huir de la idolatría. Qué curioso, ¿no, hermanos? O sea, Dios no nos dice, quédate y a ver si aguantas, pero no. Dios no nos dice, hazle guerra. Dios no nos dice, espérate y a ver qué pasa, a ver si eres capaz de resistirte. No, nos dice, huye, corre. Y este principio, hermanos, lo encontramos en la vida de José. Cuando aquella esposa de Potifar lo agarra de sus vestidos y él inmediatamente sale corriendo. ¿Por qué la Biblia, hermano, nos manda a huir y a no quedarnos ahí, a hacerle frente a este pecado? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que Dios, siendo tan sabio, nos dice, no te quedes ahí, corre? Sabe que no podemos, ¿verdad? Una vez quedándonos, hermanos, caída segura. Una vez estando ahí, ya no hay otra forma de retroceder.
La Biblia dice, hermanos, que todos los pecados están fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, como haciendo una distinción, hermanos, entre ese pecado a todos los demás. ¿Por qué? Porque ahí estás ocupando todos tus cuerpos. Y en ese mismo contexto, ¿verdad? El Señor nos dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? ¿Cómo vas a tomar tus miembros y los unirás a una ramera? Es algo, hermano, terrible, y es algo, hermano, horrible este pecado, hermano, sea fornicación o sea adulterio. La fornicación es antes del matrimonio y el adulterio es en el matrimonio. Pero cualquiera de estos dos pecados, hermanos, trae consecuencias terribles, trae consecuencias horribles. Por ejemplo, una mujer, hermanos, que se mete con varios hombres, se ha comprobado que después de tiempo, ya supongamos que se metió, vamos a decirlo, con 5 hombres. Estos 5 hombres, hermanos, dejaron su ADN en esta mujer. Entonces, cuando ella tenga un hijo, probablemente este ADN de estos 5 hombres va a caer en ese hijo o en ella misma. O sea, se da cuenta, hermanos, el Señor es sabio y todo esto, hermano, tiene drásticas consecuencias, tiene consecuencias terribles y horribles. Y con David lo vemos, ¿verdad? Muchos conocemos la historia, sabemos qué pasa después y es algo lamentable. Pero es una realidad, hermano, que el diablo va a hacer todo lo posible porque nosotros caigamos en este pecado, tanto solteros como casados. Leía algo, hermanos, que decía, antes de casarte, el diablo hará todo lo posible porque tú tengas sexo. Pero después de casarte, el diablo hará todo lo posible porque tú dejes de tener sexo con tu pareja para que lo busques en otro lado. Y pareciera que no, pero es verdad, hermanos. No lo vea, ¿verdad? De un lado, no lo veamos con morbo, hermanos, sino veámoslo de una realidad. Yo entiendo, ¿verdad, hermano? Pero créanme, hermano, que el diablo hará todo lo posible por hacernos caer en esto, por hacernos que nosotros caigamos en este pecado. Todo lo que esté a su alcance para hacernos caer. Porque el diablo sabe que si a un hombre lo hace caer con su pareja, ese hombre pierde autoridad, ese hombre ya está limitado a hacer ciertas cosas cuando engaña a su esposa. Hermano, guardémonos de este pecado. Y aquí vemos, hermano, en la historia de David, cuáles son los pasos y cómo es que comienza la caída. La caída no se da de un día a la mañana. David no dejó de tener, hermanos, el corazón de Dios de un momento a otro. Fue algo, hermano, prolongado. Hubo pasos antes del pecado. Hubo algo que ya lo había determinado que él iba a caer. El versículo 1, hermano, dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y situaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David, ¿dónde debería de estar, hermanos? En la guerra. El primer paso, hermano, es no estar donde se debe de estar. Mira, hermano, yo no sé de cuántas caídas el Señor me ha guardado por haber escuchado una predicación que salvó probablemente mi vida. Yo no sé cuántas veces, hermano, el Señor, por estar en la iglesia, me ha salvado de tantas cosas. Hermano, pregunto yo, ¿qué hace un hombre con una mujer o una mujer con un hombre en una habitación a solas? Sea casado o sea soltero. Digo, si es casado, pues todavía muchísimo peor, ¿verdad? Pero ¿qué hacen, hermanos? Perdiendo todo, hermano. Perdiendo todo. Uno puede decir, no, a mí no me va a pasar, no, esta persona yo la conozco desde hace años, no, mira, yo he platicado, yo he jugado, yo ya me he relacionado con ella. Pero dice mi suegra, ¿verdad? El diablo es cochino, hermanos. Sí, hermano, adelante.
Simplemente lo que yo investigué, ¿verdad? Estaba leyendo cuando un hombre tiene relaciones con otra persona y esta persona ya tuvo relaciones con otro hombre, estas dos personas se juntan, ADN, se lo lleva esa persona, involucra tanto porque es el alma, es tu cuerpo completo. Y si esa persona ya tuvo relaciones con personas más, tú tuviste relaciones Con esas 5 personas. y estas personas ya tuvieron ¿Sí? te llevas todas estas como si te estuvieras acostando Con todas. Y alrededor del Sí, que rodean a la persona, ¿no? Yo estaba leyendo y dije, yo quedé tan impresionante de tanto, dije, pues, pero no lo ves ni como hombre. Cuando lo ves así dices, cuando andas en el mundo, bueno, yo veía las cosas normales, ¿no? Yo decía, veía pasar una chamaca o algo y yo decía, yo me dedicaba, ¿verdad? Ya cuando ves las cosas del otro lado, dices, de que nos ha librado Dios de tantas cosas que ni siquiera el mundo ni siquiera lo ve, ni siquiera se da cuenta. Que viven en la normalidad, para ellos es normal el engaño, la acción, el pecado. Sí. Y digo, ay, Señor. Sí, ¿cómo puede ser, no? Lo pregunto, hermanos, ¿qué hace un hombre y una mujer a solas cuando no hay una relación? Mira, hermano, hay cosas que pareciera que son insignificantes, ¿verdad? Alguno, y espero que no, que ninguno, ¿verdad?, esté pensando, ay, qué exagerado. Ay, el hermano ya se volvió muy fundamental, ¿verdad? Ya, no, hermanos. ¿Pero qué hace, hermanos? Pregunto yo. Probablemente a la primera, pues nunca va a suceder nada. A la segunda, no. Pero no sabemos a la tercera, no sabemos a la cuarta y no sabemos a la quinta. Somos hombres, hermano, y somos carne. Y la Biblia nos manda, como lo mencioné, a huir de la fornicación. Entonces no podemos pensar que la Biblia se equivoca o que la Biblia está errada o que la Biblia es un libro anticuado o que la Biblia es un libro viejo. Porque ese mandamiento que se ha escrito miles de años antes, es el mismo mandamiento que el Señor nos manda a realizar hoy. No podemos pensar, hermano, que estando en el lugar donde no debo de estar, no puedo creer que pensando que estar en un lugar donde no debo de estar no va a suceder nada y no va a pasar algo, hermanos. Claro que va a suceder. Probablemente no en la primera, no en la segunda. Y ese es el problema. Que creemos que como, bueno, fui lo suficientemente astuto para escapar esta vez. Fui lo suficientemente astuto para esconderme esta vez. Entonces, la tercera vez lo voy a poder así. Pero hermanos, David no estaba donde debería de estar. Y ese es el primer paso. Hermano, a veces no estamos en nuestra lectura bíblica. A veces no estamos en oración. A veces no estamos en una verdadera relación con Dios. A veces no estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. A veces pensamos y decimos, no va a suceder nada, no va a pasar. ¿Qué sucede si este domingo? ¿Qué sucede si este miércoles? ¿Qué sucede si tal día no asisto a la iglesia? Pero David cayó, hermano, por no estar donde debería de estar. David debía de estar, hermano, en la guerra. David debía de estar luchando, David debía de estar firme, David debía de estar peleando por su pueblo. David debía de estar al frente de la batalla, David debía de estar, hermanos, en el lugar donde Dios lo había puesto, porque ¿quién lo había puesto por rey? Dios. Y hermanos, es el primer paso que David da. Dice el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La segunda cosa, hermanos, es el estar sin hacer nada. Al no estar donde debo de estar, ¿qué ocurre? El ocio. Me vuelvo ocioso. Dicen que una mente desocupada, hermanos, es taller del diablo, decía Carlos Spurgeon. ¿Sí le ha pasado, hermanos, que mientras usted está en actividades,
ni está pensando en las cosas que están sucediendo alrededor. Pero cuando usted se calma, dicen algunos, ¿verdad?, que empiezan a escuchar sus propios pensamientos y se vuelven hasta loquitos, ¿verdad?, de todo lo que pasa en su mente. Hermano, el ocio es la segunda parte. Si no estoy haciendo lo que debo de hacer, por ejemplo, si una persona no está trabajando, si una persona no está estudiando, si una persona pues ya ni siquiera, ¿verdad?, está haciendo algo en su casa, ¿qué es lo que va a suceder? Su mente va a empezar a maquinar. Después de esto, hermano, lo que ocurre es lo que David hace. Él empieza a mirar. La Biblia dice que por los ojos entra todo lo que está en el alma. Que si nuestra vista es mala, entonces todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo es malo. Entonces hemos visto no estar donde debo de estar, el ocio y mirar. El Señor Jesús, hermano, en los evangelios lleva esto de mirar a un extremo más. Les dice, ¿verdad? Oíste que en la ley decía, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mire a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya adulteró en su mente. Hermano, ¿qué estamos viendo? A veces, lo hemos dicho, ¿verdad? A veces es bueno un momento de ocio. No siempre, ¿verdad? Ya si usted me dice, no, pues de 7 días, yo 5 estoy descansando y los otros 2 reposo, ¿verdad? Pues ya uno dice, ah, caray, algo está mal. Pero yo creo que es bueno tener un día de descanso. Yo creo que es bueno tener, hermanos, un momento donde uno puede, yo se los digo, hermanos, el día miércoles, a mí no me busque después del mediodía, ¿verdad? Porque pues el día miércoles es el día que descanso. Pero el ocio, hermano, nos lleva a mirar. El ocio nos lleva a ver qué cosas de cierta manera me hacen falta y que ahorita vamos a ir con el siguiente punto. Pero es bueno tener un momento de ocio, vamos a decirlo más de relajamiento, un momento de descanso. La vez pasada yo se los comentaba, a mi esposa y a mí nos gusta ver series o ver películas para poder, pues en el momento de descanso, ¿verdad? Desaburrirnos, relajarnos, pasar un buen tiempo. Pero, ¿qué clase de películas, hermanos, son las que miramos? ¿Qué clase de escenas se ven en esas películas que estamos viendo? Como lo digo, hermano, no se trata no es que quiera ser exagerado. Pero mire, hermano, si yo pierdo a mi esposa, yo pierdo todo mi ministerio. Si usted pierde a su esposa, usted pierde todo su ministerio y pierde toda su familia. Si usted pierde, hermano, lo más importante, que es su esposa, por este pecado, entonces, como yo le dije, hermano, hay muchas limitaciones hacia nuestro servicio a Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué es aquello que estamos mirando? ¿Qué es aquello que entra por nuestros ojos y está nutriendo nuestra alma? Como le dije, hermano, David no dijo, bueno, tráiganme a una mujer que no conozco, déjenme pues a ver la que se les ocurra y pues a ver qué pasa, ¿verdad? No, hermano, primero la vio y pues imagínense, la verdad, ya la vio bañándose. ¿Qué no pensó David? ¿Qué no habrá pasado por su mente? Hermano, esto le sucedió y le aconteció a un hombre que el título, ¿verdad?, que cualquiera de nosotros quisiera tener o que se nos atribuyera un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Continuamos leyendo el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El siguiente paso, hermanos, después del ocio, es la codicia. Hermanos, ¿se acuerda que David ya tenía varias mujeres? ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Digo,
Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? No sabemos cómo la hacían, si con una es difícil. A veces es muy difícil, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible, hermanos? Y después cuando Natán lo amonesta, ¿verdad? Le pregunta eso, David, tú lo tenías todo. Es más, David, tú podías, si tú querías otra mujer, la hubieras podido traer. Pero ¿por qué tenía que ser, David, una mujer que tenía esposo? David, hermano, empieza a codiciar a la mujer de su prójimo. Y el siguiente paso, hermanos, es lo que encontramos en el versículo número 4. Vino a él y él durmió con ella. Estos pecados, hermano, que habían estado sucediendo con David, de cierta manera eran pecados que no se veían. Eran pecados internos, el mirar, el ocio, la codicia. Eran pecados que estaban dentro de David. Pero esos pecados, hermanos, salieron a la luz con la caída de David. Dice el versículo 4, y envió David mensajeros. David, hermano, no había insistido solamente una vez, sino que pareciera ser que era algo constante y algo continuo. Era algo, hermano, en lo que él se había empecinado y era algo en lo que él se había cegado. Era algo que él quería y que como un niño, ¿verdad? Con un dulce estaba solamente que quería eso y solamente quería lograr acostarse con esta mujer. Ahora es curioso, hermano, porque dice, y él durmió con ella. Otras traducciones, hermano, lo traducen, y él se acostó con ella. La Biblia, hermano, por ejemplo, cuando nos habla de Adán y Eva, nos habla que Adán conoció a Eva. Y esa palabra conocer, hermanos, hace referencia al acto sexual. Pero pues, se escucha más bonito, ¿verdad? Y Adán conoció a Eva, que sí, habla más de una relación cercana que algo meramente carnal. Aquí, hermano, esta expresión, y él durmió con ella, y él se acostó con ella, no nos hablan de un vínculo de amor, sino solamente de una intención carnal. Hermano, David, en la cúspide de su vida, donde nada le faltaba, donde todo lo había conquistado, ahora, hermanos, está en lo más hondo, había vuelto, hermano, a caer en el mismo lodo de donde Dios lo había sacado. Versículo número 5. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, ¿qué, hermanos? Eteo. Este detalle es bien importante porque Urías, hermano, era un soldado extranjero. Urías no era israelita, era alguien extranjero. Y ahorita voy a mencionar por qué. Y Joab envió a Urías a David. Versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Había dicho que Urías era extranjero. En el versículo 11 dice, y Urías respondió a David, el arca, ¿cuál arca? La del pacto, e Israel. Hermano, a un extranjero le estaba pesando más, que el pueblo estaba peleando, que al propio rey de Israel. El ungido de Jehová, hermano,
Urías le estaba dando una cachetada realmente a David. Le estaba mostrando todo aquello que él estaba haciendo mal y que se estaba equivocando. Pero un hombre, hermano, que ha caído, un hombre que se ha equivocado, queda cegado por su pecado. No importa si es el hombre conforme al corazón de Dios, hermano, cae en este mismo error. La respuesta de Urías, hermano, es una respuesta de lealtad hacia su rey. Es una respuesta de amor, de fidelidad. Es una respuesta de valor hacia él, diciéndole, ¿cómo es posible, David? ¿Cómo voy yo a hacer eso? ¿Cómo es que yo voy a ir, voy a descender con mi mujer, voy a descansar, voy a tomarla? Y analicemos el contexto de donde él venía. Venía de pelear, venía de luchar, venía de estar, hermano, rodeado con hombres, venía de estar rodeado de gritos, rodeado de sangre. Y lo que más podía ayudarlo, lo que más podía, hermano, servirle, era estar con su mujer, aquella con la que él amaba. Pero él dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo. El arca de Jehová y el pueblo de Israel, la tribu de Judá están peleando. Mi siervo, mi general Joab está allá en la lucha, están bajo tiendas, se están absteniendo de alimentos, están desvelados, están sucios, están cansados. ¿Cómo yo voy a ir y voy a tomar a mi mujer? ¿Cómo es que voy a descender a mi casa? Todo lo contrario, hermano, a lo que David venía haciendo. Un extranjero, hermano, le estaba poniendo al rey de Israel, al hombre conforme al corazón de Dios, el ejemplo de cómo se debían de hacer las cosas. El versículo número 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Aquel rey, hermano, que tenía un dominio militar impresionante. Aquel rey que conquistaba pueblos, ¿verdad? Como si fuera un desayuno en la mañana. Que había dominado, lo vimos hace unos días, del norte al sur, del este al oeste. Sin duda, hermano, que David tenía una inteligencia militar vasta. Era una estratega nato, ¿verdad? La forma en la que dominaba, la forma en la que llegaba y arrasaba con todos, era algo, debía de ser algo impresionante. Pero ahora, estos mismos dones, estas mismas cualidades que Dios le había dado, hermano, las está ocupando para seguir cubriendo su pecado. ¿Qué más bajo, hermano, podía caer David? Los dones y las cualidades, las aptitudes que Dios le había dado, hermano, las estaba ocupando para vengarse a uno de los hombres más leales que podía haber tenido. Lo embriagó, hermano, buscándolo, bueno, ya borracho, no estando en sus 5 sentidos. Y aún así, hermano, Urías, dispuesto a no descender con su mujer, porque había gente peleando por él. Lo más triste, hermano, es que David lo manda con la propia carta de su muerte en propia mano de Urías. El siguiente paso, hermano, después de la caída, es la mentira para tratar de ocultar aquella caída. David, hermano, quería ocultar que había caído con Betsabé y que la había embarazado. Porque un embarazo, ¿cómo se puede ocultar, hermanos? No hay forma y no hay manera. Es algo visible y es algo que todo mundo puede ver. Y
Vemos, hermano, que esto no solamente es vergonzoso, ¿verdad? En nuestros tiempos, sino que desde la antigüedad hacer algo así era algo, hermano, vergonzoso. Ahora, hermano, David no solamente estaba mintiendo, sino que él estaba buscando asesinar. Porque quien dio la orden para matar a aquel hombre, para matar a Urías, fue David mismo. Dice el versículo 18, donde leíamos al principio: entonces envió Joab e hizo saber David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. David, hermano, no había estado donde debería de estar, había sido ocioso, había mirado algo incorrecto, había codiciado, había caído, había mentido para ocultarlo, ya había asesinado, pero ahora, hermano, David había perdido su autoridad. David, hermano, no podía regañar a Joab por haberse equivocado al acercarse al muro. Entonces Joab, pues sabiendo, ¿verdad?, que David había mandado a matarlo, y sabiendo que pues probablemente había sido por algo, y después Joab se entera de esto, dice: pero si te intenta regañar, pues tú nada más dile que Urías ya se murió y vas a ver cómo se calma. David, hermano, había perdido toda la autoridad. El declive de David, hermano, no comienza con Amnón y Tamar cuando su medio hermano toma a su media hermana, sino que comienza ahora, hermano, ya perdiendo la autoridad frente a su general de guerra. Y es que sí, hermano, si nos ponemos a pensarlo, ¿qué autoridad, hermano, puede tener un hombre que no sabe serle fiel a su esposa? ¿Qué autoridad puede tener un hombre, hermano, que no puede serle leal a aquellos hombres que le son leales? La caída de David, hermano, fue un suceso de los más tristes y de los más lamentables que ha pasado. Los versículos siguientes nos muestran la escena del mensajero dándole la noticia a David. Vemos, hermano, cómo David, oyendo verdad, para intentar ocultar su pecado, para intentar guardarlo, para intentar que nadie lo supiera, toma a Betsabé. Pero el versículo 27, la parte final, hermanos, del versículo: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Probablemente, hermano, David había quedado bien con la mayor parte del pueblo, pero delante del Dios que él amaba, era algo desagradable. Era algo, hermano, ahora lamentable. Ya para Dios en este momento, ¿verdad?, pareciera ser que ya no es aquel mismo pastor con el que David se regocijaba cantándole salmos y componiéndole, ¿verdad?, melodías constantemente. Ya no es aquel mismo hombre que buscaba siempre depender de Dios en cada una de las guerras, preguntándole: Señor, ¿quieres que vayamos? Señor, ¿quieres que nos quedemos? Señor, ¿qué haremos? ¿Cómo le haremos? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? Señor, ¿tú nos darás la victoria? Ahora, hermano, David se había vuelto desagradable ante los ojos de Jehová y la acción que él había cometido. No quiero adelantarme, hermano, porque vemos después cómo Natán amonesta a David, ¿verdad? Dice el título del capítulo número 12 es ese. Pero no hay algo, hermano, que nosotros hagamos que Dios no lo sepa. Y no importa, hermano, que los hermanos no lo sepan. No. No importa que los que están aquí, los que me rodean, no lo sepan. Lo que debería de preocuparnos, hermano, es lo que Dios sabe de nosotros. Es lo que Dios ve en nosotros.
es lo que Dios está notando en nosotros. Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué lugares estamos? ¿Qué lugares estamos frecuentando? Porque desde ahí comienza todo. Hay lugares, hermano, donde el cristiano no debería de estar. Hay lugares a donde nosotros no deberíamos de ir. Hay amistades con las que no deberíamos de estar. Porque a veces estar en un lugar donde se están hablando cosas incorrectas, de manera incorrecta, se están expresando de una forma incorrecta, hermano, nuestra mente comienza a dar vueltas. A veces estar en un lugar, hermano, donde se está escuchando música incorrecta, donde se están viendo películas incorrectas, hace que nuestra mente comience a dar vueltas una tras otra. Estamos mirando, estamos codiciando y lo próximo que sigue, hermano, es que caigamos. Y la caída, hermano, es algo lamentable y es algo triste, porque la caída solo es lo que hace público nuestra condición espiritual que traíamos anteriormente. Y no importa, hermano, de quién tratemos de ocultarlo, el Señor lo sabe y el Señor lo conoce. Gloria a Dios, hermano, que David escribe el Salmo 51. Gloria a Dios que vemos como David dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y gloria a Dios porque cuando hay un verdadero quebrantamiento de nuestro pecado, de nuestros errores, su misericordia, su gracia nos perdona. Pero hermano, hay consecuencias por esto. Cuando Natán amonesta a David, le dice: la espada no se apartará de tu casa. Y aunque Dios lo había perdonado, y aunque Dios lo vuelve a usar, y aunque Dios lo restaura, las consecuencias por su pecado, hermano, siguieron estando ahí. ¿Qué lugares, hermano, estamos frecuentando? ¿O qué lugares no estamos frecuentando? ¿Qué cosas, hermano, estamos mirando? ¿Estamos siendo ociosos? ¿Estamos codiciando? ¿Estamos pensando: ay, Señor, pues ¿para qué me diste a esta pareja? ¿Por qué, Señor, no me diste? Es que mira, el esposo de la vecina, la esposa del vecino, la esposa de mi amigo, la esposa de mi amiga. Es que si mi esposo fuera de esta manera, fuera de esta otra manera. Y desde ahí, hermano, comienza la codicia. Hermano, no caiga. No caiga, hermano. Huya de la fornicación. Absténgase. Joven, no lo hagas. El mundo te va a vender la idea, y más hoy en día, de que no se necesita amor para tener una relación. Que el amor es simplemente llegar al sexo. Pero hermano, el sexo sin amor se vuelve algo vacío. Lo que hace especial, como lo mencionaba nuestro hermano Sergio, esa unión del alma, esa unión, ¿verdad? Donde la desnudez, hermano, está completamente, es con una persona que amas, es con una persona que valoras y es una persona que te tiene ese mismo amor. No vale la pena, nunca lo valdrá. El diablo vende las mentiras. Eso, hermano, está reservado para el matrimonio. Guárdese, hermano, guárdese, no caiga, porque cuando caemos, como pasó con David, toda nuestra autoridad, todo nuestro testimonio, todo por lo que hemos trabajado, todo por lo que hemos luchado, lo que se ha construido, todo aquello, hermano, por lo que se ha intentado guardar, ha luchado toda su vida. David, hermano, lo perdió en un solo día. De aquí, hermano, la historia de David es lamentable. Como lo dije, hermano, Amnón y Tamar, su propio hijo cometiendo incesto con su hermana, su Absalón, su hijo, rebelándose contra él para quitarle el reino. ¿Qué podía decirle David, hermano, a Absalón, su hijo? Absolutamente nada. Lo más triste, hermano, es cuando Absalón toma cada una de sus mujeres y frente a todo el pueblo tiene relaciones con ellas. Dios lo restauró, hermano, sí. Dios lo perdonó, sí, porque Dios es misericordioso. Pero las consecuencias de sus actos, hermano, permanecieron. Las consecuencias por su pecado quedaron ahí marcadas. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, hermano. La Biblia no nos muestra héroes perfectos como lo hacen, ¿verdad?, del mundo, como lo hacen las historietas.
Y eso, hermano, nos debe de alentar de cierta manera. La Biblia nos muestra personas, hermanos, con errores y personas que fallaron, pero que por la gracia de Dios, Dios los pudo usar y Dios los pudo guardar. Yo no sé, hermano, si usted ha caído o si usted se ha guardado. Solamente Dios lo sabe. El problema no es no es si caemos, el problema es si no nos arrepentimos después de la caída. Recuérdelo, hermano, no estar donde debe estar. El ocio, el mirar y la codicia son los pasos, hermanos, que nos llevarán a caer. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la bendición que nos das de estar en tu casa. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a guardarnos. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti. A no querer, Padre, permanecer mientras viene la tentación, sino a hacer caso a tu palabra, Señor, y a oír. Ayúdanos, Señor, a estar alerta. Ayúdanos, Padre, a cuidar cada área y cada aspecto de nuestras vidas. Señor, que los que estamos casados, Padre, tú nos des sabiduría para saber llevar nuestro matrimonio. Tú, Señor, nos des la capacidad, la fuerza, Padre, para seguir juntos, Señor, fielmente hasta la muerte. Señor, guarda a cada uno de los jóvenes. Guarda a cada uno, Señor, de los que están aquí, de caer, Padre. Señor, tú nos sigas usando. Que, Señor, tú nos sigas guardando. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta enseñanza. Que, Padre, nos ayudes a estar alerta, Señor, de cualquier tentación. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.